La presentación que va a llevar adelante tiene el título de Smart Rail Freight y la promoción de la integración ferroviaria en América Latina. Va a estar a cargo del Magister Gabriel Pérez Salas, que forma parte del equipo de CEPAL, de Naciones Unidas. Gabriel es ingeniero civil especializado en informática, licenciado en Ciencias de la Ingeniería por la Universidad de Santiago de Chile y magíster en Gestión Marítimo-Portuaria. Actualmente se desempeña como oficial de Asuntos Económicos en la División de Comercio, Integración e Infraestructura de la CEPAL. Bueno, muchas gracias a todos y a todas, y adelante, Gabriel. Muchas gracias, Nicolás. Muy buenas tardes a todos. Entonces, justamente, como decía Nicolás recién y con anterioridad Luciano, la idea principal de esta presentación desde la CEPAL es, por un lado, poner el contexto de la integración ferroviaria en América Latina. Vamos a analizar brevemente el impacto y los efectos catalizadores del COVID que han tenido en el desarrollo de los procesos ferroviarios, y en particular queremos gatillar una discusión con una mirada más a largo plazo, puesto en lo que viene, en cuáles son las grandes preocupaciones que están teniendo en Europa y en particular en Asia-Pacífico, donde el desarrollo de los sistemas de ferrocarriles está mucho más avanzado, y que es justamente la propuesta de este Smart Rail Freight, que se circunscribe en una área de investigación asociada a los sistemas inteligentes, donde se está integrando ya no solamente los aspectos de transporte, sino que también de infraestructura, que es parte de lo que vamos a analizar en esta presentación. Muy rápidamente, entonces, también Luciano planteaba estas preguntas respecto a las estructurales de la economía que están presentes en la región. Muy rápidamente podríamos decir que uno pudiese observar tres grandes patrones en el desarrollo económico de la región. Por un lado, y que es bastante evidente a partir de lo que podemos observar en particular en América del Sur, estos patrones de producción, distribución y consumo que son propios de un desarrollo periférico. Ahí enlazamos muy bien con la introducción. Una segunda característica que tiene el desarrollo de nuestros países es una ineficiencia dinámica que reproduce desigualdades y que tiene una alta heterogeneidad estructural, y asociado a eso, ¿cierto?, podemos observar desigualdades espaciales, particularmente en el ámbito urbano-rural, pero también en la distribución de los patrones de infraestructura, en las dinámicas socioeconómicas y en general aspectos medioambientales que no son sustentables. Esos tres grandes elementos, si los vemos o los buscamos asociar con lo que tiene que ver con los aspectos de infraestructura, se ven reflejados en una brecha creciente de infraestructura, tanto en cantidad como en calidad de la misma, que vamos a ver a continuación, en normativas y regulaciones obsoletas que comentamos al inicio, fallas de la facilitación logística, una distribución modal poco eficiente, falta de inversión tecnológica e innovación en los procesos, y en general una baja productividad y altos costos logísticos. Y por lo tanto, si la región quiere avanzar hacia alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible al 2030, hay una serie de cambios que requieren ser realizados, y donde en particular el transporte por ferrocarril tiene un espacio importante. Lo que podemos ver en la lámina, ¿cierto?, es un resumen del volumen transportado por distintos modos de transporte. Lo que ven en la línea roja es la línea con una tendencia muy clara y poco creciente respecto al transporte ferroviario, en comparación con los otros modos de transporte, donde claramente es el transporte por carretera el que crece y el que concentra prácticamente el 80 o el 90% de los flujos interregionales. Y eso está asociado a dos grandes temas, y aquí, aprovechando que estamos con expertos tanto del sector privado como de la academia, creo que sería interesante en la medida que pudiéramos ir analizando y avanzando y actualizando estos datos que estoy aquí presentando. Lo que podemos ver en la lámina, ¿cierto?, es en el caso particular de Argentina, se ve cómo esta distribución modal del transporte interno dentro del país alcanza, en términos de
tonelada kilómetros transportados, poco más del 93% de esa carga se moviliza a través de camiones, ¿cierto? Donde los ferrocarriles concentran solo un 5,4% y el transporte fluvial, ¿cierto? Y el transporte por cabotaje marítimo tiene una preponderancia un poco mayor de un 1%. En desmedro, lo que vemos con otros países también ricos en recursos naturales, como puede ser el caso de Australia, con una distribución modal mucho más eficiente y más favorable al ferrocarril, pero que también podemos verlo lo mismo en Canadá o en Estados Unidos, donde son países que por extensión y por algunos de los tipos de productos que se producen allí tienen ciertas similitudes con lo que sucede en nuestra región. Y al centro creo que está el gran cuestionamiento, y es la motivación que hacía Nicolás al comienzo, ¿cierto? El principal problema que tiene la región es que nuestras mallas de infraestructura no están conectadas. La línea naranja que pueden ver ahí en el mapa de América del Sur son las principales líneas ferroviarias, y con eso nos queda en evidencia de que buena parte de ellas están totalmente desconectadas, ¿ya? Y lo mismo pasa con las líneas más celestes, que corresponden a las principales hidrovías, ¿ya? Y por lo tanto aquí parece lógico avanzar hacia una mayor integración ferrofluvial para poder complementar de ese modo y darle una mayor capilaridad a esta red de transporte, ¿ya? Hoy por hoy lo que vemos en las líneas grises, que es lo que corresponde al transporte por carretera, es lo que permite dar la mayor conectividad con el territorio. Entonces, por un lado, lo que vemos, tenemos una falta de conexión entre las redes ferroviarias y entre los modos de transporte entre sí, y que por lo tanto eso se evidencia después en una distribución modal ineficiente. Dicho eso, creo que es importante también de que comprendamos de que toda esta serie de cambios están sucediendo en un momento bastante complejo y disruptivo dentro de la región. Por un lado, tenemos grandes procesos de cambios sociales y culturales. Los asuntos ambientales y climáticos comienzan a tener una fuerza preponderante y a presionar fuertemente también en la agenda de las políticas de nuestros países, como también otra serie de cambios que tienen que ver con la gobernanza de esta infraestructura, la relación entre el sector público y privado, como también cambios geográficos y territoriales o cambios comerciales, en particular todos aquellos asociados a la nueva geografía de comercio, con la mayor importancia que tiene China dentro de las redes globales de comercio, y por lo tanto todo eso rearticula buena parte de los procesos logísticos que tenemos. Y también tenemos un segmento importante que tiene que ver con cambios tecnológicos, un montón de tecnologías disruptivas que van a cambiar la forma de hacer logística, y por lo tanto quiero quedarme con esta lámina de que nos quedemos con la idea de que no es solamente el cambio tecnológico ni solamente el cambio comercial, sino que son todos estos cambios que están sucediendo al mismo tiempo, y es lo que le agrega la complejidad a las decisiones. Y si eso fuera poco, ¿cierto? En marzo de este año vemos como la llegada del COVID produce un nuevo reacomodo de todas estas fuerzas, cataliza algunos de esos cambios, en particular todo lo que tiene que ver con la digitalización y la facilitación de los procesos, y hace aún más evidente, ¿cierto?, la necesidad de un cambio en el estilo de desarrollo. Antes del COVID veníamos discutiendo y viendo cómo estaba en ciernes una cuarta revolución industrial, ¿cierto?, donde la digitalización y la robotización de los procesos era una tendencia que preocupaba y que se avisoraba que llegaría en los próximos años. Lo que hace el COVID es catalizar todos esos procesos, acelerarlos al extremo, y hoy nos encontramos en una importante recesión económica con fuertes impactos sociales, pero que además, ¿cierto?, se ha acelerado todos estos procesos, y por lo tanto requerimos hacer un cambio importante y avanzar hacia la digitalización de esos procesos. Muy rápido, algunos impactos del COVID en el comercio de América Latina y el Caribe, solo para tener esta visión general.
solo hasta mayo, en los 5 primeros meses de este año, la caída del volumen de comercio mundial era de un 17%. Ahora, en cuanto al valor de ese comercio, en América Latina se estima que podría caer en torno a un 23%. ¿Cuáles han sido los sectores con peor desempeño? Manufacturas, minería y combustibles. Y en particular, ¿cierto?, el desplome del sector turismo, ¿cierto?, que arrastra las exportaciones de una serie de otros servicios asociados en hotelería, en transporte, en hospedaje, en fin, una serie de otros procesos. Y por lo tanto, este nuevo contexto lo que hace es que ya no solamente nos vamos a preocupar de los 3 principales indicadores que veíamos en la triada de infraestructura, transporte y logística, que eran la eficiencia, la competitividad y la conectividad, sino que el COVID lo que hace es agregar otros 3 ingredientes a esta ecuación, como es la necesidad de una logística resiliente, es decir, que sea capaz de recuperarse ante estos eventos disruptivos, que pueden ser de origen pandémico como el COVID-19, pero que podrían ser también interrupciones a la cadena de suministro por eventos naturales, por acciones civiles, en fin, por una serie de elementos que se requieren que esta logística sea resiliente. Y el sueño de una logística just in time va quedando atrás y volvemos a hablar de inventarios de emergencia y tener un mínimo de redundancia en la red para poder hacer frente a estos eventos disruptivos. La segunda característica que se agrega a esta triada tiene que ver con la conectividad. Necesitamos una logística que me brinde una visibilidad de los procesos, que me permita la trazabilidad de cada uno de los componentes de mi cadena logística y que por supuesto sea segura tanto en términos de seguridad para los aspectos de salud humana, como también en los aspectos de seguridad, lo que en inglés se llama el safe and security. Y eso hace una serie de cambios en la forma de cómo veíamos la logística, ¿ya? No voy a entrar en el detalle de cada uno de ellos, sino que simplemente quiero plantear algunos elementos que tienen especial relevancia para el sector ferroviario. Si a lo que estábamos acostumbrados hasta antes de este cambio paradigmático era que la competencia era por precio, hoy la competencia comienza a ser por calidad de servicio. Por lo tanto, ahí hay un elemento que tiene que estar presente en nuestras ecuaciones. Otro elemento que tenía como referencia el transporte ferroviario era el transporte de grandes lotes, poco frecuente, pero donde el abastecimiento era de tipo push, es decir, era impulsado por la oferta. Yo movía grandes cantidades. Cuando hoy lo que vemos es que lo que se está haciendo es una logística de paquetes mucho más pequeños pero frecuentes, de un abastecimiento de lo que técnicamente se llama de tipo pool, es decir, que es la demanda la que impulsa todo el movimiento de esta cadena. Otros elementos que están asociados a esto tienen que ver con la integración de procesos, la integración de la información y en general, ¿cierto?, cómo poder generar actividades con valor agregado. Y si hace un tiempo, ¿cierto?, los temas ambientales no eran importantes, hoy por hoy la logística sostenible ya no solamente es un elemento diferenciador de la competencia, sino que es un requisito para varios de los mercados, principalmente los más desarrollados, que son aquellos que tienen mayor conciencia ambiental. Podríamos entrar en cada uno de los detalles, pero creo que con esto nos da una idea de hacia dónde vamos. Y por lo tanto, en este proceso en el que estamos, donde necesitamos recuperar nuestra economía, necesitamos generar reformas regulatorias institucionales, esto es lo que hemos planteado y lo que está planteando nuestro equipo a los países de la región es focalizarse en acciones que nos permitan avanzar en 4 elementos indispensables que hemos denominado estas 4 IN. Inversión, interoperabilidad, integración regional e inteligencia logística, que son las que nos van a permitir justamente alcanzar estas cadenas logísticas resilientes, eficientes, sostenibles, conectadas y seguras. Nótese que aquí a propósito hablamos de cadenas logísticas y no estoy hablando de cadenas logísticas ferroviarias, ¿ya? Justamente para dar a entender de que
la integración entre los distintos modos, esta interoperabilidad modal que vamos a ver a continuación, está implícita en este enfoque y por lo tanto lo que buscamos son soluciones mucho más multimodales. ¿Por qué requerimos más inversión? Lo pueden ver ustedes en la pantalla, porque la inversión, tanto pública como privada, que hacen los países en infraestructura viene cayendo sistemáticamente, incluso la incorporación del sector privado a través de las concesiones no ha sido capaz de volver a los niveles de inversión que habían en la década de los 80 y por lo tanto se requiere nuevos modelos de inversión y por eso ya más que hablar de concesiones comenzamos a hablar de alianzas público-privadas para buscar fórmulas y mecanismos novedosos de financiamiento. ¿Ya? Quiero aquí hacer solo un punto y por qué hacer este llamado sobre el tema de cambiar la forma de inversión. ¿Ya? A pesar de que la inversión sectorial, y lo vamos a ver acá, se concentra mayoritariamente la inversión, la poca inversión en transporte que tenemos, ¿cierto? Se concentra mayoritariamente en el transporte por carretera, en desmedro de otros modos, como lo pueden ver en la lámina, donde el transporte por ferrocarril está muy por debajo, solo por sobre de lo que se invierte en transporte aéreo. Eso hace que no solamente tengamos mallas y equipos que están obsoletos, sino que buena parte de el territorio se queda sin conectividad, ¿ya? Por lo que les decía al comienzo, por la incapacidad en países con extensiones tan grandes como en particular es Argentina y otros países de América del Sur, poder brindar una malla de servicios densa, se hace compleja y por lo tanto aquí hay oportunidades para diversificar esa matriz de inversiones en promoción de otros modos de transporte, en particular como sería el caso del transporte por ferrocarril. Y por lo tanto, una inversión, una recuperación de nuestra actividad económica mediante inversiones que sean sostenibles debiera propender hacia cambiar la distribución modal. Eso por un lado, y el otro tema importante es que no solamente se requiere más inversión, sino que también requerimos mejor inversión. Inversión que considere los gastos de mantenimiento de esa infraestructura, que considere el fortalecimiento de las regulaciones técnicas y económicas para hacerlas más efectivas y flexibles al nuevo escenario logístico, pero particularmente creo que en los momentos en que vivimos, hace 2 o 3 semanas, vimos como un par de huracanes bastante seguidos, ¿cierto?, destruyeron buena parte de la infraestructura de transporte de los países de América Central, y por lo tanto, incorporar criterios de resiliencia en el diseño de esa infraestructura y adaptación al cambio climático comienzan a ser elementos fundamentales para el diseño de la nueva infraestructura. La integración ferroviaria, y en particular, ¿cierto?, la de las mallas latinoamericanas, lo pueden ver en el gráfico, pero para ustedes resulta más que evidente de que América del Sur está lejos, ¿cierto?, de la densidad de la malla vial que podemos ver en América del Norte, ¿cierto?, donde prácticamente está cubierto por completo la región de Estados Unidos y México, en comparación con lo que tenemos en América del Sur, ¿cierto?, que salvo toda la región del Atlántico, hay un mayor desarrollo ferroviario, pero muy poco en la costa pacífica. Y otro de los temas que sabemos que no necesariamente tienen una explicación técnica, sino que en algunos casos es incluso geopolítica, ¿cierto?, la diferencia de trochas con las que fueron desarrolladas nuestras infraestructuras ferroviarias, eso complica la integración de estas mallas. Si bien ahora hay alternativas tecnológicas y eso se puede realizar, la barrera geográfica de la cordillera de los Andes y esta percepción de que tienen que ser sistemas aislados todavía nos persigue. Y en ese sentido, que lo que queremos mostrar aquí es cómo una estrategia regional que nos permita coordinar inversiones y acciones para desarrollar una red ferroviaria podría efectivamente reducir los tiempos de tránsito, reducir los costos logísticos y dar una mayor conectividad con el territorio, que es justamente
uno de los proyectos que se está realizando en Asia-Pacífico, ¿cierto?, al amparo de la Comisión Económica para Asia-Pacífico, que es la hermana de la CEPAL, o sea, así como la CEPAL está para América del Sur, ESCAP está para Asia-Pacífico, y ellos están desarrollando este proyecto para justamente sentar las bases para una mayor integración ferroviaria dentro de su región. Y por lo tanto, la pregunta aquí que dejamos abierta es ¿por qué América del Sur o América Latina en general no pudiera avanzar en el mediano y corto plazo en una iniciativa de este tipo? El tercer elemento, ¿cierto? La tercera IN tiene que ver con la interoperabilidad y en particular para favorecer la operación comodal. Lo que pueden ver en el gráfico, ¿cierto?, es el desequilibrio en los flujos ferroviarios, tanto de exportación como importación, que claramente va en desmedro de Bolivia y a favor de los dos grandes países más grandes. Es decir, aquí hay vagones que entran o salen, pero en uno de los sentidos están regresando vacíos, y eso lo que hace es incrementar obviamente los costos de ese transporte, que mediante una adecuada logística y una adecuada estrategia de comercialización pudiésemos mejorar, y con ello no solamente resolver esos desbalances, sino que también mejorar el tiempo, los servicios y las tarifas ya en un esquema mucho más integrado de origen a destino. Y para eso aquí hay algunos elementos, ¿cierto?, como priorizar y financiar algunos corredores ferroviarios de características o de vocación subregional, cómo poder mejorar los procedimientos de cruce de frontera aprovechando los estándares internacionales, las normativas de Naciones Unidas y en particular las oportunidades que la digitalización de buena parte de estos procesos se realizan y por lo tanto reducen esos costos. Y en particular, ¿cierto?, esta digitalización logística, que es el elemento que quiero presentarles en mayor detalle en esta tarde, tiene que ver con dos grandes líneas de trabajo. Por un lado, resaltar la importancia de la estandarización, ¿cierto?, para permitir una visibilidad de la cadena logística completa, independiente del modo de transporte, una trazabilidad individual de cada uno de los paquetes o vagones o cargas que se estén transportando, y la seguridad que eso le brinda al conjunto de actores de la cadena logística. La segunda línea de trabajo importante que hay que desarrollar en la digitalización logística tiene que ver con la colaboración entre la interoperabilidad entre los distintos modos de transporte, como también la colaboración para una mayor integración regional, ¿cierto? Y por lo tanto eso es lo que me permite, lo que ven ustedes en la lámina, mejoras operativas, información a lo largo de toda la cadena logística y poder generar servicios de valor agregado. Hasta aquí es lo que hemos venido realizando o lo que sería el escenario business as usual. La idea es que pudiésemos ahora mirar un poco hacia el futuro, tratar de dar un salto de desarrollo y ver qué es lo que están haciendo los países que están más avanzados en estos elementos y cómo, hacia dónde ven ellos la evolución de los sistemas ferroviarios. Y en general, ¿cierto?, lo que uno pudiera caracterizar es que se va observando una convergencia mucho mayor entre, por un lado, entre la infraestructura física y la digital. Ya no solamente hay una integración de las infraestructuras ferroviarias, sino que también hay una integración de la infraestructura digital que tiene que ver con el sistema de señalización, de comunicaciones y todo, pero no solamente del sector ferroviario, sino que también con todos los otros modos de transporte. Y por lo tanto, esta infraestructura física y digital converge tanto en lo regulatorio como en la provisión del servicio, ¿ya? Y aquí todo lo que tiene que ver con banda ancha, con fibra óptica y en particular, lo vamos a ver en una lámina posterior, lo que tiene que ver con el despliegue de la tecnología 5G, comienza a ser fundamental para hacer esta integración, este amalgamiento entre la infraestructura, no pudiendo muchas veces distinguir qué es lo físico de lo digital. Sobre esta capa, lo que uno va viendo es que
los distintos sistemas logísticos de procesamiento de información van integrándose. Puede ser el caso de un Port Community System, de un airport o de una comunicación ferroviaria, para ir generando a partir de esta integración sistemas logísticos que sean verdaderamente integrados, ¿ya? Donde por un lado está el operador de transporte, están las ventanillas únicas de comercio, está la tecnología y los sensores de movimiento que están a lo largo de toda la infraestructura crítica, para ir generando con todos ellos más tecnologías disruptivas, como el famoso Big Data, el Machine Learning, el Internet de las Cosas, un conjunto de datos y de información tan rica que nos permite generar efectivamente una inteligencia logística. ¿Para qué hacemos toda esta integración? Para mejorar la toma de decisiones y justamente avanzar en la línea que les decíamos al comienzo, ¿cierto? La eficiencia, la resiliencia, la sostenibilidad y una mayor competitividad de estas economías. Y para eso hay 5 grandes tecnologías que estamos observando con efectos disruptivos en la logística. Por un lado, y claramente, todo lo que tiene que ver con la robótica y la automatización de procesos, los vehículos autónomos, el Internet de las Cosas, el Big Data y el Machine Learning que les comentaba recién, la simulación de infraestructura y la realidad virtual, que inciden fuertemente en el manejo de inventarios y en la optimización de patios de carga. Y en quinto lugar, muy importante, los temas de ciberseguridad. A partir del confinamiento que hemos tenido desde marzo, los ataques cibernéticos sobre la infraestructura y en particular sobre las empresas de transporte han tenido una fuerte escalada y por lo tanto la ciberseguridad comienza a ser un tema de mucha preocupación. En particular, dentro del sector ferroviario, en la Unión Europea hay un par de grupos que están ya trabajando activamente en la ciberseguridad porque ven la posibilidad de hacer ataques combinados entre de ataques presenciales combinados con digitales con el fin de interrumpir completamente el funcionamiento de los sistemas y por lo tanto es un tema que les preocupa de mucha manera. Y por lo tanto, si vamos a este Smart Freight Logistics o a esta logística inteligente comodal, como podríamos traducir, lo que buscamos es interconectar, por un lado, todos los sistemas inteligentes de transporte que ya están presentes en varias de nuestras ciudades, peaje automático, telepeaje, seguimiento satelital, en fin, con una serie de otros sensores que nos van a ir incorporando datos sobre la temperatura de la carga, sobre la velocidad, sobre la trazabilidad, que ahora con el poder de cómputo que tenemos y los algoritmos de Machine Learning nos van a ir permitiendo poder procesar casi en tiempo real toda esa información y por lo tanto poder generar mejores decisiones en tiempo real. Y por eso ya para terminar con esta presentación, algunas características que uno debiese ir viendo en estos tipos de tecnologías SMART. Por un lado, ¿cierto?, debiéramos propender hacia tecnologías que sean sostenibles en el sentido amplio, es decir, que sean sostenibles económica, social y ambientalmente, que sean seguras, que favorezcan un transporte multimodal, que sean ágiles en su tiempo de respuesta y ante las contingencias, que presenten importantes grados de resiliencia y favorezcan la integración regional, pero por sobre todo que la tecnología que utilicen tiene que ser transparente al usuario, es decir, no debe ser una preocupación en qué modo me voy a ir, sino que cuánto va a ser el tiempo que voy a demorar en llegar de un lugar a otro, independiente de las combinaciones de modo de transporte que tenga que realizar, sean estos pasajeros o carga. No voy a entrar en esto, pero simplemente es para mostrar cómo la cantidad de dispositivos con conexión a Internet que van tomando sensores y condiciones atmosféricas va creciendo exponencialmente en los próximos años. Lo mismo con la inteligencia artificial y el Machine Learning, estos algoritmos que permiten ir aprendiendo y tomando decisiones donde el sector del transporte y la logística es uno
de aquellos sectores económicos que tienen mayor potencial de ganancia a través de una correcta utilización de estos elementos, ¿cierto? Y por lo tanto, para terminar, ¿cierto? 4 grandes reflexiones, ¿cierto? La primera es que las políticas de logísticas deben incorporar al sector ferroviario como un actor relevante para la conectividad y la competitividad del territorio, ¿ya? Y en ese sentido, las 4 IN, la inversión, interoperabilidad, integración e inteligencia logística, son elementos que nos permiten avanzar en esa dirección. La segunda, fortalecer y insistir en la necesidad de integrar las políticas de logística, de facilitación del comercio y las estrategias comerciales para tener este flujo expedito y seguro de los insumos, ¿cierto? Favorecer esta transformación productiva que posibilita un crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la desigualdad, y para eso, como les decía, la incorporación de tecnología resulta crucial en cada una de las partes, tanto de la inversión, la interoperabilidad, la integración o la inteligencia. Para eso, generar procedimientos logísticos, tecnológicos, comerciales y normativas integradas resulta fundamental, ¿cierto? No haciendo distinción entre los modos o el tipo de si es una operación local, nacional o regional, si es por aire, por tierra o por agua, sino que lo que estamos haciendo es generar servicios integrados que nos permitan ya tener no solamente servicios de puerto a puerto, sino que de puerta a puerta. Favorecer, muy importante esto, la adaptación del capital humano a este nuevo contexto, por un lado, post-pandémico, ¿cierto? Pero también la adaptación del capital humano a esta cuarta revolución industrial, donde algunas de las funciones que se realizan, principalmente aquella más monótona y reiterativa, van a tender a automatizarse o incluso dejarse en manos robotizadas, ¿ya? Y por lo tanto, avanzar en la digitalización logística puede aprovechar normativas y estándares ya existentes para reducir el costo de implementación, incrementar la ciberseguridad, reducir la obsolescencia tecnológica y de normativas, promover una mayor colaboración y generar una logística inteligente. Yo con eso ahí termino mi presentación para darle espacio al resto de los ponentes. Muchas gracias.